Muy bien, pues ¿qué puedo decir? Ya después de lo que ha dicho Patrick me queda poco. La mayoría de vosotros me sois muy conocidos de mucho tiempo. Llegué a Mallorca en el 95 y fue en el 96 en un campamento que organizaba Rafa, donde el Señor volvió a tocar mi vida. De hecho me convertí con 12 años en un campamento y en otro campamento el Señor me tocó y aquello fue una explosión, ¿verdad? Y estuve aquí unos años trabajando sobre todo con los jóvenes y luego pues el Señor me ha llevado a otros sitios, pero siempre que vengo a Mallorca pues vengo con un gozo enorme y también pues ver esta iglesia que tantos años ya, ¿verdad? Por la misericordia del Señor, porque todo es siempre por su misericordia, por su amor y porque Él está con nosotros. Y bueno, pues eso, el gozo es doble, el privilegio también, pues poder estar aquí con vosotros hoy y Dios mediante el domingo pues haremos la segunda parte. Y mañana pues tendremos un tiempo más distendido para comer y entiendo que también vamos a tener oportunidad de presentar pues un poco qué hacemos, quiénes somos, para los que no nos conozcáis. Y bueno, pues todo obviamente para la gloria del Señor. También deciros que tristemente no vamos a poder quedar al cóctel de hoy. Habíamos pensado que sí, pero es el cumpleaños de mi hermano pequeño y habíamos negociado que él no lo celebraría hoy, pero al final lo va a celebrar hoy, entonces nos tenemos que ir. Nos sabe fatal, pero es un poco una fuerza mayor que no podemos luchar contra ella y rogamos que nos disculpéis por no quedaros después del culto. Pero el sábado y el domingo seremos todos vuestros. ¿Sí? Vamos a orar antes de leer este pasaje que tenemos preparado. Dios y Padre eterno, cuánto gozo, Señor, hay en nuestros corazones de ver esta obra que tú, Señor, has creado y has mantenido hasta el día de hoy. Señor, sabemos que sin ti nada somos y nada podemos, pero por tu gracia, Señor, y con tu Santo Espíritu, Padre, podemos hacer cosas increíbles. Podemos, Señor, proclamar el Evangelio. Y Padre, tú puedes levantar incluso de la muerte espiritual a aquellos que no te ven, que no te aman y que no te conocen. Señor, te pedimos que tú sigas bendiciendo grandemente a esta iglesia, a este punto de luz que tú tienes aquí en el Arenal. Señor, que santifiques aquí a tus santos, a tus hijos, para que ellos sean un buen ejemplo, tanto dentro de la propia iglesia como fuera de ella, que puedan alcanzar, Señor, a vecinos y otras personas a su alrededor. Y Padre, que todo sea para tu gloria. Bendícelos, ayúdalos, prospéralos con toda bendición en los lugares celestiales en tu Hijo, como nos recuerda Efesios, Señor, y también ayúdales a todos los niveles. Ayúdalos económicamente, ayúdalos a medida que desarrollan sus dones, ayúdalos como cuerpo, Padre. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Señor, ayúdame para que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha y para que sea algo bueno para nuestros corazones. Señor, gracias te damos de nuevo por todo esto, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir en Éxodo 19 nuestras Biblias, un pequeño pasaje que usaré a lo largo de esta primera conferencia. Éxodo 19, vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así la palabra perfecta de nuestro Dios y Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, ¿qué es la iglesia? Podemos empezar diciendo lo que no es. Y la iglesia no es una institución humana, tampoco es un club social donde gente de los mismos gustos o características se juntan para cumplir sus propósitos. La Biblia en realidad presenta a la iglesia como el propósito de Dios. Es un propósito eterno del Dios Trino que se propuso
comprar un pueblo para su gloria. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en el versículo que habéis usado para el póster, en Deuteronomio 7:6, ¿verdad? Y aquí también nos recuerda la misma idea. Si me obedecierais, está diciendo en resumen, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, seréis un pueblo especial para mí, dice el Señor. Pero antes de ver qué es la Iglesia, cosa que en realidad vamos a ver más en detalle este propio domingo, si Dios lo permite, deberíamos realmente responder la pregunta ¿dónde nace la Iglesia? Porque estamos intentando ver dónde está la Iglesia en el Antiguo Testamento. Y en un sentido, hablar de la Iglesia en el Antiguo Testamento es un anacronismo. Sería como decir que el ángel de Jehová, este ángel que vemos que recibe adoración y por tanto es un ser divino, la segunda persona de la Trinidad, si dijéramos que este ángel es Jesús, pues caeríamos de nuevo en un anacronismo, porque aún no había nacido Jesucristo. Podríamos decir que es Jesucristo preencarnado, o simplemente el Hijo de Dios o la segunda persona de la Trinidad. Así, por tanto, cuando hablamos de la Iglesia en el Antiguo Testamento, hemos de ir con un poquito de cuidado para no caer en algún error cronológico, por así llamarlo. Pero por otro lado, resulta que la Biblia nos invita a hacer una serie de cosas. Acompañadme ahora, por favor, a Hechos capítulo 6. Vamos a leer aquí solo un versículo. Seguramente recordáis la historia. Es Esteban, el primer mártir cristiano, murió apedreado por defender la fe. Pero fijaros que es muy curioso, porque cuando él está resumiendo la historia de Israel y finalmente pues les dice que ellos mismos rechazaron a este Señor, a este Salvador, a este Mesías, pues finalmente ellos lo matan, ¿verdad? Pero hay un momento en el que Esteban describe al pueblo de Israel cuando recibe la ley en el Sinaí, cuando se congregan delante de este monte santo y Dios desciende, habla con ellos y les entrega, como he dicho, la ley. Es muy interesante porque cuando habla de la congregación de Israel, versículo 38, Hechos 6, es el 7, me he equivocado. Hechos 7, versículo 38, leo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos. Pues bien, prestad atención porque esta palabra aquí, congregación, en griego dice literalmente eclesia. Está diciéndonos la palabra inspirada de Dios que la congregación israelita en el desierto, en el monte Sinaí, en el santo templo de Dios, como paralelo del templo del Edén, está congregada como iglesia. Es una iglesia. O sea que sí tenemos ciertos argumentos para hablar de la iglesia en el Antiguo Testamento. Es sorprendente que se use esta palabra aquí. Ahora bien, también hemos de ser honestos y decir que la palabra eclesia no siempre se usa como sinónimo de iglesia congregada o de cuerpo de creyentes. Por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento esta palabra se traduce como concurrencia o asamblea y no tiene el sentido del pueblo de Dios. Y en realidad, si vamos un poco más atrás, el origen de la palabra eclesia en el idioma griego no tenía absolutamente ningún sentido de pueblo de Dios reunido. Se usaba para reuniones, pero eran más bien de carácter social, legislativo y político. Y si no estaban reunidos para ese propósito, la palabra eclesia no se usaba. Pero bueno, aquí tenemos la palabra inspirada haciendo lo que hemos dicho y por lo tanto sí nos da hasta cierto punto permiso para hablar de la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero bien, lo que este versículo realmente nos enseña, la importancia de este texto en Hechos 7:38, y está en consecuencia con el resto de las Escrituras, es que Dios tiene un solo pueblo. Dios no tiene 2 pueblos, el pueblo del Antiguo Testamento y el del Nuevo, Israel e Iglesia. Dios no tiene 2 maneras de salvarnos. Dios no tiene 2 esposas. Dios tiene un pueblo, un Salvador, la misma salvación
y la misma esposa. Por tanto, podemos decir que el Israel verdadero, acordaros que siempre hay un Israel dentro del Israel, está el Israel que es étnico, pero no todo el que desciende de Israel, dice Romanos, es un israelita, ¿no? Sino aquel que está circuncidado en el corazón, no el que tiene una señal exterior, sino el que la tiene interiormente. Asimismo, en la Iglesia hablamos de la Iglesia visible y la invisible o la universal. La Iglesia visible es todas las personas que vemos dentro de un local o de una iglesia, pero nos dicen las Escrituras que no todo aquel que dice Señor, Señor es salvo, ¿verdad? Hay mezcla de creyentes con no creyentes. El propio grupo de discípulos del Señor Jesús no se salvó de esto, y había entre ellos uno que no era salvo, que no era un creyente, que no era un discípulo verdadero. Por tanto, podemos decir que el verdadero Israel es parte de la Iglesia universal, y la Iglesia universal en el Nuevo Testamento es parte del verdadero Israel, porque somos un solo pueblo. Esto, que también lo he comentado en otras ocasiones, hay unos versículos que me gustan mucho en Gálatas capítulo 3, podéis acompañarme si queréis. Pablo aquí corrigiendo ciertos errores de estos superapóstoles que querían volver a lo antiguo, a las sombras, a la circuncisión y a otra serie de cosas que ya estaban completamente dejadas de lado porque Cristo ya había venido, pues les tiene que corregir. Y fijaros que aquí en el capítulo 3, versículo 16, Pablo les recuerda lo siguiente, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice como se hablase de muchos, sino como se hablase de muchos, sino como de uno, de tu simiente. O sea, está diciendo, aquí claramente no se usa el plural, no hay muchas simientes, hay unidad, es una sola simiente. Y de esa simiente, por supuesto, por antonomasia, el Señor Jesucristo, también profetizado ya en Génesis 3:15, que luego veremos rápidamente a lo largo de esta tarde. Pero esto es importante, no hay muchas simientes, hay una, es un pueblo. Y el versículo 29, seguimos en Gálatas 3, me encanta, creo que lo he hablado con algunos de vosotros en otras ocasiones. Dice, y si vosotros sois de Cristo, o sea, es otra forma de decir, si tú eres de Cristo, entonces ciertamente no hay ninguna duda, eres linaje de Abraham. Sois linaje de Abraham y herederos según la promesa que se le dio a Abraham. Pero se vuelve más interesante cuando miramos el griego, porque nos dice literalmente que somos esperma de Abraham. La palabra linaje es la palabra esperma, que en español suena igual, se escribe parecido. También significa semilla, pero tiene los dos significados. El significado que conocemos de esperma y el significado de semilla. Y está diciendo que tú, como gentil, como persona que no has nacido étnicamente como judío, eres descendiente de Abraham. Pero ¿cómo puede ser esto? Pues de nuevo tenemos un solo pueblo, un solo Salvador, una sola salvación, y por tanto cualquier creyente es parte de esa promesa de Abraham. Sígueme y de tu descendencia, pues si pudieras contar las estrellas, pues así será también. Todas las naciones, le dice, serán benditas en ti. Todas, incluyendo por supuesto el mundo gentil o pagano. Recordad que los judíos dividen el mundo, aún los ortodoxos lo siguen haciendo, ¿verdad?, en dos grupos. O eres judío o no eres judío, y si no eres judío eres gentil. Básicamente es así de fácil para ellos. Pero bien, sigamos por tanto con el tema que nos ocupa hoy. De nuevo he de decir que aunque cronológicamente hablando sea inexacto o no del todo exacto hablar de la Iglesia en el Antiguo Testamento, sí vemos su fundación, vemos la esencia, la semilla en él, y sí que podemos hablar del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esto claramente nos lo permite las Escrituras, y podríamos hacer una equiparación, podríamos hacer un signo de igual, ¿no? De pueblo igual a iglesia, ¿no? Verdadero Israel igual a verdadera iglesia, y estaríamos completamente en terreno seguro y bíblico. Y esto es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en esta primera conferencia: cómo se constituye el pueblo de Dios, la iglesia del Dios vivo.
Aquí realmente la cosa se puede llegar a complicar un poquito porque hay variedad de opiniones y hay muchas opciones, o por lo menos varias opciones importantes. Por ejemplo, de forma profética se puede decir que la Iglesia está en Génesis 3:15, porque como profecía ya se nos da lo que se llama el protoevangelio, el evangelio en su esencia, o el primer evangelio, que vendría un Salvador, que nacería de la mujer, y que ese Salvador pues lograría derrotar a nuestro mayor enemigo, que es Satanás, vencer también a la muerte y traernos vida eterna. Es el Mesías sufriente de Isaías 53, es el mismo. Y él, como digo, pues nos vencería al maligno, nos libraría del dominio de la muerte y nos redimiría creando un nuevo pueblo para sí mismo. Y en realidad este concepto por sí mismo sería más que suficiente para desarrollar un tema acerca de la unidad del pueblo de Dios en todas las épocas. Muchos otros acudirían al pacto de Dios con los patriarcas. Vemos que los pactos desarrollados a través de la Biblia traen cohesión a las Escrituras, nos explican mejor esta gran historia o esta metanarrativa que son las Escrituras, que es la Escritura, y sin la cual pues no tendría mucho sentido, ¿no? Una persona que de repente no ha abierto nunca la Biblia y va al Antiguo Testamento y va y lee pues, cosas acerca de sacrificios, etcétera, o algunos profetas con algún lenguaje extremadamente duro, no va a saber de qué va todo esto. Necesitamos la Escritura como una revelación general, pero también recordamos que la Escritura se ha ido revelando de forma paulatina, progresivamente. Y por poner un ejemplo, Pablo sabía y entendía más de teología de lo que pudo entender Moisés, porque Dios en el Nuevo Testamento ya se revela de forma completa, por lo menos para sus propósitos. Pero el pacto de Dios con el hombre es un tema recurrente, también es algo que creo que hemos hablado en algún momento, pero todos los pactos que hemos desarrollado en las Escrituras se originan en un solo pacto, que es el pacto que el Dios Trino hace consigo mismo. Es el pacto que llamamos eterno o de la redención. Dios el Padre entra en un pacto con el Hijo, le propone encarnarse, sufrir, le propone ser Él el sustituto de un pueblo y a cambio le promete darle este pueblo como herencia. El Hijo acepta la proposición del Padre y el Espíritu Santo interviene. ¿De qué forma? Empoderando, viviendo en su propio Hijo Santo, cuando se encarna como hombre, de forma que conseguirá su propósito, llevar a cabo la obra de redención. Nunca hubo pecado en él, ni lo habrá, tal como nos recuerda, por ejemplo, Hebreos capítulo 4. Él es el sumo gran sacerdote, perfecto en todos sus caminos, igual en todo a nosotros, pero sin pecado. Una grandísima diferencia. Así pues, este pacto lo hemos desarrollado en las Escrituras. Es muy interesante observar que Dios entra en un pacto con Adán. Yo creo que es un tema que nos habla mucho, pero los elementos del pacto están allí. Haz esto y vivirás, haz esto y morirás. Todo pacto tiene bendición y maldición. Bueno, hay una excepción realmente, es el pacto davídico, donde Dios le dice al hombre: no vas a hacer nada, yo te voy a hacer a ti. ¿Tú me quieres construir una casa a mí? No, yo te voy a construir una casa a ti que va a ser eterna. Y de tus lomos, de tu cuerpo, de tu descendencia, de tu semilla, saldrá el verdadero y perfecto David. Además, hay un versículo muy interesante en Oseas 6:7, donde nos confirma que Dios hizo un pacto con Adán. Dice que ellos pecaron y transgredieron el pacto tal y como hizo Adán. Y usa la palabra berit, que es la palabra para pacto en hebreo. O sea que está más que confirmado que Dios hizo un pacto con Adán. Era un pacto de obras, que realmente es el mismo pacto que cumplió el Señor Jesucristo. A mí a veces, para provocar, me gusta decir que somos salvos por obras. Y esto es bíblico 100%. Pues luego tienes que añadir por las obras que hizo el Señor Jesucristo, no por las que podamos hacer nosotros, de ninguna manera. Pero si haces un suspense lo suficientemente largo, pues te pueden hasta apedrear, ¿verdad? Si no te conocen. Pero es así, el resto de pactos fueron de gracia. Realmente el pacto eterno es un pacto de gracia. ¿Por qué? Dios no nos debía nada. El hecho de pecar
es simplemente ser destituidos de la presencia de Dios, de su gloria, de su bendición. Dios no debe nada al ser humano. Sin embargo, Él condescendió a humillarse, ¿verdad?, en la forma del Hijo, y no tomó un disfraz, sino que verdaderamente fue hombre como nosotros, pasó por todas las etapas de la vida, sufrió, tuvo necesidades de todo tipo, como cualquiera de nosotros, necesitaba aire para respirar, etcétera, comida para vivir, y este perfecto y verdadero Hijo de Dios entregó su vida por nosotros. Pero bueno, por hacer un recorrido rápido, no quiero parar en los pactos, solo haceros ver la forma como cohesionan la Biblia, y que sería pues un muy buen tema también para hablar del nacimiento de la Iglesia. Tenemos el pacto eterno o de redención, el pacto con Adán, que sería el segundo, con Noé, el pacto con Moisés, ahora me he liado, el eterno, el pacto con Adán, con Noé, con Abraham, era el que me había saltado, con Moisés, con David y con el Señor Jesucristo. 7 pactos en total, ¿verdad? Bueno, fijaros que nuestras propias Biblias dicen lo mismo, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como testamento es la misma palabra para pacto, la misma palabra. Ahora bien, como he dicho, pues no quería entrar en el tema de los pactos, pero tanto Génesis 3:15 como el tema del pacto divino con nosotros serían muy buenos puntos de partida, y muchos han tomado ese camino. Pero yo, como ya habréis adivinado por el texto que hemos leído, quisiera ir a Isaías, al Sinaí. Quisiera acudir al Sinaí y defender mi caso desde este pasaje que hemos leído en Éxodo capítulo 19, justo antes de que la ley fuera entregada. Así pues, como con la ayuda del Señor veremos el domingo, histórica y cronológicamente, la Iglesia en el Nuevo Testamento tiene su origen en Hechos 2, en el derramamiento del Espíritu Santo. San Agustín lo bautizó esto como el día de la Navidad, el día del nacimiento de la Iglesia, ¿no? La Ecclesia Natalis o algo así creo que decía. Pues de la misma forma que podemos considerar que de forma cronológica ese sería el nacimiento de la Iglesia en el Nuevo Testamento, creo que de igual manera podemos considerar el nacimiento del pueblo de Dios aquí, en concreto en esta reunión en el monte de Sinaí, en esta asamblea del pueblo de Dios, que aún no era pueblo, de los israelitas, mejor dicho. Pero antes de continuar, dejadme que haga una pequeña pausa para explicaros las dos palabras hebreas que el Antiguo Testamento usan para referirse al pueblo de Dios. Son la palabra edad y la palabra kalal. Se usan a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Edad, se usa mucho más en el Pentateuco, y kalal se usa más en los profetas, pero las dos se usan a veces de forma intercambiable. La primera, edad, significa nombrar, designar o convocar una reunión. Y es el término que, como digo, es más comúnmente usado en casi todo el Pentateuco. Y cuando lo hace se refiere a la congregación del pueblo de Israel. Esté reunido o no, se refiere a Israel como congregación. Esta segunda que he nombrado, kalal, significa reunir, congregar o convocar. Muy interesante también. Y normalmente se refiere ya directamente al pueblo de Dios reunido como asamblea. ¿De acuerdo? Y todo esto es importante porque suele haber un acuerdo generalizado en que la asamblea del pueblo de Dios en Sinaí es la asamblea por excelencia, es el prototipo de la asamblea del pueblo de Dios, es el modelo que sirve a posteriores y futuras asambleas o reuniones del pueblo de Dios. Fijaros, por ejemplo, en Deuteronomio 4:10 dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, refiriéndose de nuevo al monte Sinaí, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. La Nueva Versión Internacional, versión que no suelo usar, no me gusta mucho, en este caso hace un buen uso del término y lo traduce
convoca al pueblo, convoca al pueblo. Así bien, por tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí en este pasaje, en esta congregación, en esta asamblea en el monte Sinaí? Pues ocurren muchas cosas. Recordamos que el pueblo de Israel ha sido liberado de las garras de Egipto y Dios lo ha reunido aquí para de nuevo renovar su pacto con ellos, pero esta vez es una renovación muy especial porque se les entrega la ley. Dios expresa de forma escrita y de forma directa quién es Él y qué espera Él de su pueblo. Un poco más adelante, como vemos en Levítico y otras partes, detalla, ¿verdad?, una serie de condiciones, de normas, de todo tipo, para ellos mismos, para sus vecinos, en todo tipo de situaciones, para que ellos aprendieran a vivir santamente delante de este Dios tres veces santo. Y en particular, versículos 3 al 6, cuando dice que Yahvé lo llama desde el monte para que anuncien a Israel, aquí le llama casa de Jacob también, les recuerda esta gran salvación, sacándolos de Egipto, usa una imagen muy poética, como os tomé sobre alas de águilas y os he traído aquí. Y la condición, si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto, versículo 5, si me obedecierais, está diciendo, entonces seréis un pueblo especial para mí, un especial tesoro. Sobre todos los pueblos de la tierra, vosotros en concreto seréis especiales, un pueblo especial para mí, porque mía es toda la tierra. Parece que no está diciendo que Él hace como quiere, porque todo es suyo. Y esto es lo que Dios pide de la Iglesia, pide de su pueblo, que seamos una comunidad santa, como también nos dice un reino de sacerdotes, un reino de gente santa. También el pasaje paralelo que habéis usado en Deuteronomio 7:6 es muy parecido, porque tú eres pueblo santo para Yahvé tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Seguramente conocéis cómo sigue este pasaje de Deuteronomio. A continuación explica el origen de este escoger a este pueblo y que nos dice, no porque lo merecierais, no porque hubiera nada especial en vosotros, pues erais lo más insignificante de toda la tierra. Nos recuerda, ¿verdad?, a 1 Corintios capítulo 1, donde también Pablo emplea este lenguaje, ¿no? Lo despreciado, lo vil, lo que no valía, no los grandes, no los sabios, sino lo que era menos. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de su presencia. Pero así es nuestro Señor. Robert Raymond, comentando este pasaje, nos dice lo siguiente: en resumen, la redención del Éxodo llevó a Israel a una asamblea, y así esta asamblea se convirtió en la asamblea definitiva para Israel. Marcó el clímax de la redención divina. En dicha asamblea el pueblo tuvo que reunirse delante de Dios. Esto, nos dice el autor, es una descripción que nos señala solemnidad y adoración. Está describiendo un acto solemne de adoración, de forma que pudieron escuchar las palabras de Dios y recibir su ley. Nos recuerda a lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Un acto de redención divina donde el pueblo, de forma solemne y en adoración, escucha las palabras de Dios. Este concepto del pueblo reuniéndose de forma sagrada, especial, delante de Dios, también se muestra en la descripción que encontramos de la tienda del tabernáculo. Aún antes incluso del propio tabernáculo, bueno, era una tienda igualmente, ¿verdad?, pero de forma temporal. Este también prototipo del templo del Edén, como también vimos una vez, se reunía el pueblo. Normalmente era Moisés quien iba primero, pero incluso el pueblo tenía permiso para ir si querían hablar con Dios. Y nos dice Éxodo 33, versículo 7, que se congregaban a la puerta de dicho tabernáculo. Dice que Moisés tomó el tabernáculo, 33:7, y lo levantó lejos, fuera del campamento. Lo levantó fuera del campamento porque ellos habían hecho un ídolo de oro y no merecían que tuvieran la presencia de Dios en medio de ellos. Pero lo llamó el tabernáculo de reunión o la tienda de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento.
Y si siguierais leyendo en este capítulo, veríais que los propios israelitas, desde su propia tienda, veían, observaban lo que hacía Moisés, y cuando Dios aparentemente adoraban. Estaban congregados, estaban reunidos y adoraban a Dios. Otras grandes asambleas o reuniones que tuvieron lugar a lo largo de la historia de Israel, pues son muy conocidas. Por ejemplo, en Josué vemos la renovación del pacto también en el monte Ebal, capítulo 8, 30 al 35. Y nos dice las Escrituras que Josué congregó, de nuevo estas palabras que os he comentado, a todo Israel, y allí renovó el pacto con ellos, de forma además también muy poética. Los dividió en dos grupos, y de forma musical y posiblemente a dos voces, pues renovaron el pacto de Dios con ellos. Cuando Salomón también dedica el templo, hace algo muy parecido. Congrega, dice la Escritura, segunda de Crónicas 7, congrega a todo el pueblo y ora y sacrifica animales delante de todos ellos. Aquí vemos al rey como sacerdote también sacrificando delante del pueblo y en nombre del pueblo. Y otro ejemplo más sería, por ejemplo, cuando Ezequías purifica el templo y celebra la Pascua. De nuevo, nos dice la Escritura que él congregó a todo el pueblo. Toda la congregación, también nos recuerda segunda de Crónicas, se alegró con él. Por añadidura, vemos también que el pueblo de Israel recibe instrucciones muy precisas en cuanto al hecho de congregarse o reunirse en asambleas por lo menos 3 veces durante el año. Son las asambleas festivas, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. De nuevo aquí se usa el mismo lenguaje, congregarse delante de Dios. Lo podéis ver, por ejemplo, en Éxodo 23, del 14 al 17, o en el capítulo 23 de Levítico. Y lo que hace el pueblo es traer de nuevo sus ofrendas, sacrificar y adorar, que es básicamente lo que hacemos nosotros hoy en día como creyentes. Y todo esto básicamente lo que demuestra es que el pueblo de Israel era constantemente convocado por Dios, y era convocado en asamblea religiosa, era convocado como congregación y para congregarse. Y especialmente esto ocurre, como ya he dicho, en tiempos donde se renovaban los pactos, o en los tiempos donde había una gran crisis nacional, cuando la gente de Israel, cuando el pueblo necesitaba más que nunca recordar que eran parte del pueblo de Dios, que su identidad era esa, ser el pueblo de Dios. Así, entonces, podemos hacer un paralelismo muy fuerte en la Escritura, que ser parte de la asamblea de Dios es lo mismo que ser contado como parte del pueblo de Dios. De esta manera, entonces, la asamblea constituía el pueblo de Dios. Al asamblarse o al reunirse, al congregarse, el pueblo era constituido, como pasa aquí en el Sinaí, y Dios mostraba de forma visible este reino de sacerdotes que él quería que su propio pueblo fuera para su gloria. Tengo aquí también una cita de John Murray que observa, examinando este pasaje, que la asamblea del pueblo de Dios no fue una fase temporal de la historia de Israel, no era algo efímero, era una característica permanente de la identidad de Israel. La asamblea del pueblo de Dios no fue temporal, fue algo permanente, algo que vino para quedarse, como también ocurre con nosotros hoy. Pero volviendo a este pasaje que he prometido que íbamos a examinarlo, hay por lo menos 4 elementos que resaltan por encima del resto en estos versículos. Encontramos el rescate, como ya hemos dicho, sacados de las garras de Egipto. Encontramos el pacto de Dios, lo renueva. Encontramos que el pueblo es constituido, el pueblo de Israel es constituido como pueblo de Dios, y encontramos también la naturaleza de dicho pueblo. Aquí se nos describe como un pueblo de sacerdotes. La Biblia nos habla de que somos y seremos también reyes, sacerdotes y profetas. Apocalipsis 5:10, por ejemplo. Y esto es así porque nuestro Señor lo es. Él tomó el oficio de todos los oficios de Israel, el oficio que propiamente Adán también tuvo,
Adán también es muy curioso cuando vemos en Génesis capítulo 2, cuando Dios le da la orden de labrar y arar, o labrar y cuidar, según las traducciones, el huerto del Edén. Esas dos palabras en hebreo, siempre, cuando están juntas, aparecen a partir del Pentateuco en el contexto de los levitas ministrando en el templo. ¿No es asombroso? Adán, como también expliqué una vez, estaba en un templo con 3 divisiones: el huerto del Edén, el jardín exterior o huerto exterior y la tierra desértica. Lo mismo encontramos en el templo, en el tabernáculo, lo mismo encontramos en el monte Sinaí, que también tenía una estructura tripartita. La parte exterior, donde el pueblo se quedaba, era el atrio exterior. La parte de en medio era el lugar santo, donde subían los ancianos y los líderes como Aarón, etc. Y el lugar santísimo era el pináculo de la montaña, donde solamente entraba el sumo sacerdote, que era Moisés. Pero bueno, volviendo a Éxodo 19, nosotros, se nos dice aquí que vamos también a heredar, hemos heredado, y un día serán mostrados en toda su gloria y esplendor estos oficios. Y aquí lo resume como un pueblo de sacerdotes. No olvidemos que nosotros mismos en la eternidad seremos pequeños Cristos, por decirlo de alguna forma. Tenemos un hermano mayor, que es el verdadero Cristo, y según Romanos 8, estamos siendo transformados a su imagen. Dios nos ha redimido y nos ha prometido no solo compartir la herencia con Él, sino también reinar con Él. También hemos nombrado en otras ocasiones que este rescate, este éxodo del pueblo de Israel, funciona como paradigma de la historia de la redención. Es el rescate por excelencia, es el éxodo también por excelencia. Nos recuerda que nosotros mismos estamos en un éxodo. ¿Qué somos sino extranjeros y peregrinos en este mundo? No estamos en casa, estamos en un éxodo caminando hacia la tierra prometida. Egipto en la Biblia es usado como representación de la esclavitud no solo física sino espiritual. También es muy interesante recordar que Mateo hace esta conexión. En Mateo capítulo 2, creo que versículo 15, si no recuerdo mal, nos dice que en Egipto llamó a su hijo. Pero cuando vas al Antiguo Testamento, lo que dice el versículo que está usando Mateo es: de Egipto llamé a Israel. Pero aquí ahora dice que de Egipto llamó a su hijo. Y esta tensión se explica fácilmente cuando nos damos cuenta que Jesús es el verdadero y perfecto Israel. Es todo lo que Israel debió ser y no fue. Igual que es el verdadero y perfecto Adán, el segundo Adán, como nos dice Romanos 5, 1 Corintios 15, es el verdadero y perfecto David. Recordad cómo lo aclamaron, ¿verdad?, las multitudes cuando entró en Jerusalén, que decían: Hosana al hijo de David. Es el verdadero y perfecto Moisés, el cual cuando empieza su ministerio, ¿qué hace? Pues sube a una montaña, igual que hizo Moisés, y reinterpreta toda la ley. Moisés recibe la ley y solo puede explicar lo que esta ley dice, pero aquel que es el origen de la ley, que es ley en sí mismo, el dador de la ley, dice: ¿viste qué fue dicho? Pero yo os digo, la reinterpreta, la vuelve a remodelar para que sea entendida en toda su dimensión. Pero como digo, este éxodo se usa como paradigma en toda la Escritura, e incluso es muy interesante en Lucas capítulo 9, versículo 31, es uno de los pasajes donde se nos describe la transfiguración. Y es muy interesante que dice que cuando se transfigura delante de los 3 discípulos amados y está con Moisés y Elías, nos dice el autor Lucas que estará hablando de su partida. Pero si vamos al griego de nuevo, encontramos la palabra éxodo, que está hablando del éxodo del Señor Jesucristo. Está exiliado, dejó la gloria atrás, está en un mundo que le es ajeno, que le es contrario, lleno de enemigos por todas partes, ¿verdad? Y está caminando en ese éxodo para llegar a la tierra prometida, no solo para él, que volvería a esa tierra prometida, sino para que nosotros pudiéramos ser parte de esta salvación. También, como digo, aquí tenemos nombrado el pacto, este pacto que, como ya hemos dicho, es el origen y la fundación de nuestra salvación. Podríamos hacer un tuit por ahí y decir: si no hubiera habido un pacto eterno, no habría salvación. No pacto eterno, no salvación, ¿verdad?
Si Dios no hubiera entrado en un pacto consigo mismo, no habría ninguna esperanza para la raza humana, ninguna salvación posible. Y la transformación, en cuarto lugar, del pueblo en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, es el último aspecto que vamos a considerar ahora, y sería en su vertiente de reyes, sacerdotes y profetas. Esto es muy importante porque nos describe a nosotros mismos en la actualidad, y también veremos algo más de esto en su dimensión final, en su dimensión escatológica, al final de los tiempos, el domingo, si Dios nos lo permite. Pero básicamente podemos decir, como ya he explicado, que Dios se propuso que Adán fuera un rey, un profeta y un sacerdote. Como rey debía reinar, o incluso podemos usar una palabra muy bonita del español. Adán era un vicerrey, era un rey delegado, era un rey menor representando a un rey mayor, pero todo el lenguaje de Génesis es de dominio, es de potestad, e incluso él nombra a los animales y los hace suyos, les pone el nombre que él quiere, ¿verdad? Y esto de nuevo nos habla de dominio, del dominio que él ejercía, era rey sobre la tierra. De hecho, esa es la autoridad que tiene Satanás, al haber usurpado el lugar que le correspondía al hombre o a Adán en este sentido. Ahora él es príncipe de este mundo, tiene autoridad, pero es la autoridad que tenía Adán. Como sacerdote, Adán también debía ministrar, ¿verdad?, la presencia de Dios y su ley delante de la familia de Eva y luego pues de los hijos que tuviera y que tuvo, y presentarse a sí mismo como sacrificio vivo delante de Dios. Debía ser obediente, y además pues como profeta él debía enseñar a las futuras generaciones quién era este Dios, cómo era este Dios y cuál es el propósito, o era el propósito, de las palabras y mandamientos que le dio. Pero todos sabemos que Adán falló, y al fallar arrastró a toda la raza humana, pero Dios siguió en su propósito. Y de nuevo vemos cómo con Noé, si vais a Génesis 9, veréis muy interesante también, repite las palabras que le dio a Adán, ¿no? Crece, multiplícate, sojuzga la tierra. De nuevo, lo está considerando un segundo Adán, en un sentido. Está volviendo a repetir lo mismo, ¿no? Una nueva creación, y le está diciendo que reine sobre la tierra. Pero también vemos que Noé falla en el cometido. Más adelante Dios escoge a Abraham, un pagano de una tierra por allí, en Ur, y lo hace heredero de la promesa, padre de todas las naciones. Pero vemos que Abraham también falla, es humano, como todos nosotros, y como no era perfecto, falla en ese empeño que tenía el Señor de formar una nación. Y en realidad lo que quiere hacer es llevarlos a este nuevo huerto del Edén, podríamos decir, esta tierra prometida, que por supuesto es un prototipo de la verdadera tierra prometida ya en la eternidad. Esto lo explica muy bien el autor de Hebreos cuando nos dice que si la tierra prometida hubiera sido todo el reposo que esperaban, pues ya hubiera acabado, ¿verdad? Hubieran reposado de todo y ya no había nada más que esperar. Pero ¿qué dice? Queda un reposo. Aún queda alcanzar la verdadera tierra prometida. Tenemos que decir que no siempre es fácil determinar cuando un israelita estaba actuando como rey o como profeta o como sacerdote, cuando lo hacía de forma corporativa. El rey, por ejemplo, antes he nombrado a rey Salomón actuando en representación del pueblo, o cuando lo hacía de forma individual. Y además estos tres oficios se solapan bastante a menudo entre ellos. Pero bueno, podemos decir que el pueblo de Dios ejercía de forma corporativa y también de forma individual, como reyes, lo ejercían en diferentes niveles. Por ejemplo, ellos debían evaluar y juzgar toda forma de pecado que encontrarían en la tierra que iban a poseer. Debían examinar las leyes, las costumbres de los pueblos que les rodeaban para determinar si se ajustaban o no a la santidad que Dios les había entregado. Y también, como reyes, debían de luchar contra estas naciones paganas que iban a encontrar, y las tenían que juzgar en el nombre de Dios. Como vemos que ocurre cuando entra el pueblo de Israel, Dios quiere formar de nuevo un lugar santo, un huerto del Edén, un templo para Él. Por lo tanto,
todo lo que es dañino para el templo de Dios tiene que ser sacado, tiene que ser purgado, tiene que ser limpiado. Y además, pues claramente la Biblia nos aclara, nos afirma que esta tierra prometida estaba llena, estaba corrompida por la idolatría, por prácticas realmente horrorosas que muchas veces, tristemente, el pueblo de Israel siguió. Y si Dios iba a morar en medio de su pueblo, pues toda esta suciedad, toda esta inmoralidad debía ser erradicada. Por tanto, en definitiva, podemos decir que el pueblo de Dios debía de traer orden dentro del caos que está representado en este Canaán, y como reyes debían de traer todo en sujeción delante de Dios. Pero también vemos que el pueblo de Dios debía ejercer de forma corporativa e individual como sacerdotes en diferentes niveles. Por ejemplo, este pasaje que estamos examinando nos dice: si oís mi voz y guardáis mi pacto, como ya he dicho, si me obedecéis, entonces os convertiréis en lo que yo quiero, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y cuál era esta obediencia que Dios esperaba? Porque en realidad, si decimos que Dios esperaba que se obedeciera a Él mismo, a su propia ley, vamos en un camino seguro, pero había algo más. Porque este mandamiento y esta promesa se da justo antes de que sea entregada la ley moral, la ley divina, el decálogo. Lo que Dios esperaba realmente de Israel es que fuera un pueblo evangelista. Fue lo mismo que le pidió a Adán: lleva mi nombre hasta el final de la tierra. Cuando crezca tu descendencia, predícales, háblales de mí. Fue lo que Adán no hizo. En un sentido, siempre digo, medio broma, medio en serio, que Adán fue el primer evangelista, pero no fue muy bueno en su trabajo. Pero era el primer evangelista, recibió ese mandamiento. También, como nota a pie de página, podemos recordar la Gran Comisión, Mateo 28. ¿Qué es lo que ocurre en Mateo 28? El Cristo resucitado, como segundo Adán, segundo cronológicamente, primero en importancia, como verdadero y perfecto Adán, asume el mando y ya resucitado dice: todos los reinos son míos, ahora id y predicad el Evangelio. De nuevo, es la Gran Comisión que se le dio a Adán y que también se está dando aquí al pueblo en Israel. Y esta comisión era que llevaran el nombre de este buen Dios hasta el fin de la tierra. Que las naciones que rodeaban a Israel, cuando vieran a Israel, cuando observaran a Israel, pudieran ver algo de este Dios santo, pudieran entender que hay un Dios verdadero. Pero esto no se hizo. Israel falló. De hecho, ellos despreciaban a los gentiles, a los goyín, como les llamaban, y les siguen llamando aún cierta sección del pueblo de Israel. Pero esta misma comisión y parte también de lo que ocurre cuando el Señor Jesús entra en el templo nos ayuda a entender de qué está hablando aquí. ¿Recordáis cuando el Señor Jesús entró, hizo un azote con cuerdas y volcó la mesa de los cambistas y las sillas también de los que vendían palomas? ¿Recordáis qué versículo él cita? ¿No? La casa de mi padre la habéis convertido en cueva de ladrones. Pero ¿no será esta casa, dice primero, llamada casa de oración para todas las naciones? Está citando Isaías 56:7. Dios siempre quiso que la salvación corriera hasta todos los extremos de la tierra, que todas las naciones vinieran a Él. ¿Esa no es acaso la promesa que hemos nombrado de Abraham? ¿En ti será bendita quién? ¿La simiente israelita? No. Todas las naciones, todas. ¿Qué encontramos en Apocalipsis? Que tú nos has redimido ¿de dónde? De todo pueblo, toda nación, toda lengua, toda tribu. No de toda raza, que eso es un error, solamente existe una raza, que es la raza humana, no hay diferentes razas, pero sí hay pueblos, hay naciones, hay lenguas y hay tribus. Pero el Señor Jesús se enfadó tantísimo en la vez que recoge las Escrituras, que más se enfadó fue Ira Santa, por supuesto, y actuó de forma pues tal vez sorprendente, pero lo hizo porque estaba consumido por el celo de su casa, porque allí estaban traficando con dinero, con las monedas legales que ellos tenían, que los que venían de lejos tenían que cambiar a precio que los cambistas decidían, y si no les gustaban los animales que traían, tenían que comprar los que ellos tenían allí en exposición al precio que ellos decidían para que pudieran adorar a Dios.
Bien triste, bien triste. Cuando entendemos todo esto, entendemos también el por qué el Señor Jesús se airó tanto. Dios quería que su casa, que su templo fuera una casa donde todas las naciones pudieran llegar. Por eso permitía en el templo que en el atrio exterior pudieran entrar los gentiles, para que pudieran ver algo de este Dios. Y Dios quería, como nos dice aquí en Éxodo 19, que su pueblo fuera un pueblo evangelista, que fuera un pueblo que compartiera las noticias de este gran Dios con todos los que tienen alrededor, con las naciones vecinas y con aquellos que pudieran llegar hasta su puerta. Naciones que sabemos que eran paganas, pero lo mismo eran ellos, antes de que Dios los llamara para su propia gloria. Y Dios quería que este pueblo suyo no solo tuviera temor de Él, sino que le obedeciera, llegando a las naciones. Por eso, como digo, Dios quiso evangelizar a todas las naciones y para eso quería usar a Israel. Y por eso le llama pueblo de sacerdotes. Tenían que ministrar a este Dios delante de las naciones. Pero ocurre que Israel falla una y otra vez. Una y otra vez lo vemos prostituyéndose detrás de los Baales, yéndose a los lugares altos, e incluso algunos a escondidas, nos dice la Escritura también, tenían sus ídolos y seguían, cuando pensaban que nadie les veía, adorando a todos los ídolos que traían de Egipto y de más atrás, practicando usura cuando estaba terminantemente prohibida en las Escrituras y cometiendo todo tipo de maldades, no solo para con ellos mismos, sus congéneres, sino también para los gentiles que les rodeaban. Pero ellos, como sacerdotes, debían procurar limpiar y expulsar toda forma de suciedad, tanto física como espiritual, que hubiera primeramente en sus vidas y en segundo lugar en esta tierra que habían de poseer. Por eso Dios les entregó instrucciones tan claras y tan precisas para sus propias vidas, para su trato con los demás y sobre todo para relacionarse con Él mismo, por este Dios que es 3 veces santo. Pero también vemos que este pueblo debía ejercer tanto de forma corporativa como individualmente como profetas, no solo como reyes, no solo como sacerdotes, también como profetas. Este último oficio que Israel debía ejercer representando a Dios nos señala al pueblo de Dios recibiendo la palabra y proclamándola, tanto entre ellos mismos como a sus vecinos, igual que se le pidió a Adán, igual que el Cristo resucitado nos pide a todos nosotros. Fijaros bien que cuando Dios, una página más adelante, en Éxodo capítulo 20, resume su ley en estos 10 mandamientos, en este decálogo, vemos que los primeros 4 mandamientos tratan de la relación de Dios con nosotros y ya los otros 6 tratan de la relación que debíamos de tener entre nosotros mismos, que el pueblo debía tener los unos para con los otros. Por eso entendemos que el profeta tiene como una de sus misiones principales preservar, defender este primer y segundo mandamiento, porque este primer y segundo mandamiento, recordáis, no tener dioses ajenos delante de mí y no hacernos imágenes a las cuales adorar, nos recuerdan eso mismo, que Dios es un Dios celoso, que Dios quiere que lo adoremos solo a Él, que toda adoración falsa nos va a llevar a la ruina, y ellos debían de defender esto delante del pueblo en primer lugar y luego como consecuencia también delante de las naciones. Por eso una y otra vez el pueblo de Israel y sus profetas sobre todo los vemos anunciando este juicio de Dios porque el pueblo se ha apartado y les dice: limpiaros, santificaros, apartaros de todo mal, dejad vuestros baales, dejad vuestra prostitución. De hecho es una descripción muy gráfica, ¿no? Lo describe como prostitución espiritual por la sencilla razón de que estamos casados con Dios. Cristo es nuestro esposo y nosotros somos la esposa del Cordero. Asimismo, por tanto, cuando Israel entrase en la tierra prometida, debía proclamar el buen nombre de Dios a las naciones, debía enseñar sus mandamientos y una forma de vida santa y agradable delante de Dios, asimismo como erradicar toda forma de falsa religión y adoración pagana.
Permitidme aquí que os cite un pensamiento de Benjamin Gladd, y dice lo siguiente: todos los creyentes del Antiguo Testamento funcionaron a ciertos niveles como reyes, sacerdotes y profetas dentro de la comunidad israelita. Por ejemplo, todo israelita justo o santo ejerció su oficio como rey cuando reinó sobre el pecado en su vida personal, como sacerdote cuando eliminó cualquier suciedad de su propia casa, y como profeta cuando personificó la ley de Dios y la compartió con sus familias y otros. Pero bajo el antiguo pacto, estos tres oficios fueron oficialmente divididos en tres por el Espíritu para servir a la nación de Israel. Lo tenemos, por ejemplo, en Deuteronomio 17 al 18, lo cita el autor. Y el Espíritu empoderó a profetas, sacerdotes y reyes para realizar sus específicas obligaciones para con la nación. Dios mediante, con la ayuda del Señor, este domingo veremos, como ya he dicho, también algo más de lo que significa para nosotros hoy ser reyes, ser profetas, ser sacerdotes del Dios vivo. Pero realmente es algo asombroso que el Creador de los cielos y de la tierra haya querido rescatarnos a nosotros, pequeñas criaturas rebeldes y pecadoras. Como digo, es algo asombroso. Pero que el Dios Todopoderoso haya querido constituirnos como su iglesia, como su pueblo escogido, como este especial tesoro, adoptándonos incluso dentro de la familia celestial, es extraordinario, simplemente extraordinario. Pero que Dios haya querido entregar por nosotros lo más valioso que tenía, su propio Hijo Jesucristo, es simplemente indescriptible. No hay palabras para explicarlo. No las hay, y creo que ni siquiera toda la eternidad nos bastará para expresar delante de nuestro gran Salvador toda nuestra gratitud por esta gran salvación que Él ha provisto, que Él quisiera redimirnos de todo pueblo y nación para ser un reino de profetas, reyes y sacerdotes para siempre jamás. Esto es lo que nos explica, y con ello acabamos, Apocalipsis capítulo 5. Es un pasaje tremendo, ¿verdad? Nos dice que delante, en el trono mismo, el que está sentado en el trono tenía un libro sellado con sellos, y un ángel a gran voz pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Y nos habla de que hay una gran tristeza, porque no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra nadie que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Apocalipsis 5:3, y dice Juan que él lloraba mucho, desconsolado, porque no había nadie digno de abrirlo, leerlo. Pero entonces se acerca uno de los ancianos y le dice: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el verdadero y perfecto David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y cuando Juan lo mira, ve un cordero como inmolado. Ve un cordero inmolado, tiene 7 cuernos, 7 ojos, nos habla de su perfección, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Viene, toma el libro de la mano del Padre y lo abre, porque Él sí que es digno. Y cuando lo hace, cuando toma el libro y lo abre, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, que yo creo que representan la Iglesia Universal, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 24, nos habla también de perfección, se postran delante del Cordero y alaban. Tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que nos dice que son las oraciones de los santos, y cantan un nuevo cántico. Vemos la iglesia de nuevo reunida, adorando a Dios, y dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre. Es impresionante. El Cordero que fue inmolado, versículo 12, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en él hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.